Buenos días y buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a esta cuarta actividad de la sección Learning and Training del MAF 2021. Hoy estaremos hablando sobre el diseño de coproducciones internacionales en la post-pandemia, de la mano del especialista Luis Ángel Ramírez. Luis Ángel posee amplia experiencia trabajando en diferentes aspectos de las industrias cinematográficas y televisivas, como productor, director, guionista, editor, entre otros. Posee además una amplia experiencia como docente en la Universidad Europea de Madrid. Imparte el máster en diseño de producción en esta ciudad, seminarios y workshops diversos en ciudades tales como Nantes, Buenos Aires, Nairobi, además de ser un miembro de ACE, Ateliers du Cinéma Européen, y EADE, European Audiovisual Entrepreneurs. Es también miembro de la Academia de la Cinematografía de España y de la Academia Europea del Cine. Bienvenido, Luis Ángel, y gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra para comenzar con esta actividad. Bienvenido. Muchas gracias, Alex, y bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta mañana de viernes, tarde de viernes en España. Sé que además los viernes son especialmente duros, fin de semana, pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes a los participantes del MAF y también y especialmente buenas tardes a los compañeros, que no sé si tenemos algún compañero del proyecto Hack Mafid que nos acompaña en la sesión de hoy. Bueno, como sabéis, desde Mafid y desde el Festival de Málaga estamos muy contentos de haber abierto un espacio a los creadores digitales, bueno, y también muy satisfechos de la respuesta que hemos obtenido y de los autorretratos, que ha sido como la primera prueba que hemos planteado con los creadores digitales invitados al Hack Mafid, que ya se han presentado. Bueno, eso es lo primero. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Yo sé que el título que he puesto a la charla, la verdad es que puede inducir a un cierto nivel majestático, ¿no? Es decir, esto de, bueno, la coproducción en la pospandemia. Es decir, estamos hablando de términos como muy superlativos, ¿no? Ya el propio concepto pandemia es un concepto muy superlativo. Tiempos también, ¿no? Hace alusión a algo como muy etéreo, muy abstracto. En cualquier caso, sí quiero comentar con vosotros que fundamentalmente me gustaría que esta sesión, que esta charla, fuera fundamentalmente más que nada un tiempo de reflexión, un tiempo de poner en común con vosotros aspectos que a mí, yo creo que a todos nos preocupan y más viniendo o estando todavía en estos tiempos pandémicos, y que en ningún caso se trata de buscar soluciones, sino probablemente de plantear bueno, un esbozo, de plantear un dibujo de dónde estamos y simplemente generar hipótesis de dónde podemos estar en un futuro inmediato, ojalá que con la pandemia acabada, ¿no? Ojalá. Yo creo que para todos nosotros, ese tipo de pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo de hecho todavía, y que ojalá pase lo antes posible, yo creo que ha supuesto un auténtico shock personal, un shock social, y también desde luego nos ha dejado un espacio de aprendizaje, de reflexión sobre muchos aspectos personales, pero también profesionales, y sobre todo profesionales en nuestro sector, que es la industria audiovisual. La pandemia ha tenido un efecto, yo creo que devastador, ¿no? En muchos ámbitos. Sin duda alguna, yo creo que el mayor impacto lo ha sufrido la sanidad, la educación, pero también y especialmente la industria cultural. Y dentro de la industria cultural, sin duda alguna, han sufrido un impacto muy fuerte todas las industrias culturales que desarrollan su actividad en vivo. El golpe ha sido tremendo, por ejemplo, para la danza, para el teatro, para la música en directo, por supuesto. Han sido golpeados muy duramente. Y sin embargo, otros sectores de la industria cultural, como el cinematográfico, yo creo que sin duda alguna ha sufrido un cambio, pero es verdad que por su propia consideración de espectáculo estándar o de alguna manera de industria que se basa en la estandarización de los procesos, más que un golpe cuasi mortal, lo que sí ha
hemos tenido y hemos observado es que hemos mutado, hemos cambiado, estamos trabajando sobre cambios sustanciales muy, muy poderosos. Pero además cambios que se están notando en la producción, en la distribución, en las audiencias y fundamentalmente yo creo en el modo en el cual estamos consumiendo los contenidos como audiencia. Y digo como audiencia porque todos somos audiencia, ¿vale? O sea, es decir, somos creadores, somos productores, somos directores, somos guionistas, pero sin duda alguna todos somos audiencias también. La realidad es que hemos vivido todos en mayor o menor medida y creo que el primer hito más relevante que me gustaría hablar, como os decía, es esta absoluta transformación en los hábitos de consumo de la audiencia. Pensemos, insisto, que todos somos audiencia, que todos, de una manera u otra, posiblemente hemos modificado en mayor o menor medida nuestra forma de consumir contenidos. Y fijaros, el primer cambio sustancial que yo personalmente he percibido es sin duda alguna que nos hemos convertido claramente en consumidores offliners, en consumidores fuera de línea, en consumidores fuera de programación. Consumidores que bueno, estamos consumiendo a la carta, que gestionamos de forma clara el lugar, el momento y el flujo de contenidos que queremos consumir. Obviamente y sin la posibilidad de acudir al primer punto de venta, que son las salas de cine, yo creo que los grandes contenedores de contenidos se han convertido en nuestro espacio natural de consumo y de consumo habitual, ¿no? Las OTTs, las plataformas globales, han tenido una ventana de oportunidad, yo creo que sin precedentes, para atraer consumidores, es decir, para atraer suscriptores. Como consecuencia de este aumento sustancial de consumidores offliners, estas mismas plataformas han comenzado a producir contenido propio a una velocidad impresionante, pero también a comprar muchísimo contenido cinematográfico previo, ya producido, con el objetivo de engrosar los catálogos que están efectivamente ofertando, ¿no?, a los suscriptores, a la audiencia. Sin duda alguna, por lo menos a mi juicio, el efecto positivo más inmediato que ha tenido este hecho es que muchas empresas productoras hemos podido llegar con nuestras producciones a un número, a una audiencia muy cuantiosa y a un gran número de espectadores y además a un número de espectadores muy deslocalizados a nivel mundial, ¿vale? Hemos roto el modelo de distribución territorial, es decir, ese modelo en el cual un agente de ventas iba territorio por territorio vendiendo su line-up, y se ha transformado esta realidad de la venta internacional, se ha transformado en una distribución global a través de las plataformas que a nosotros como audiencia nos brinda la posibilidad de acceder a un mayor número de contenidos, a un número mayor de contenidos, pero también más variado, más heterogéneo, en múltiples lenguas, que nos muestran universos y fenotipos muy diversos y a los que esta distribución territorial previa, esta distribución por territorios, no podía acceder, evidentemente, por su escala de modelo de negocios y por la propia limitación del parque de pantallas, obviamente. Las plataformas, por lo tanto, yo creo que nos han propiciado el acceso a un catálogo de contenidos mucho más variado y mucho más diverso. Yo creo que de esto no hay ninguna duda. Sin embargo, hay un elemento en esta forma de distribución que la tecnología y el propio modelo de negocio también ha potenciado. ¿Dónde ha quedado la prescripción de los contenidos? Es decir, nosotros no habitualmente, cuando estábamos o cuando éramos audiencia más programada fundamentalmente por las sesiones cinematográficas, es decir, más online, más conectadas con una forma de programación, también estábamos más conectadas con una forma de prescripción que tenía que ver con nuestro ámbito social, de alguna manera más, más directo, más de cercanía y también obviamente con la prescripción más especializada. Ahora, ¿dónde ha quedado esta prescripción de los contenidos? O sea, realmente la posibilidad de tener acceso a tantos contenidos y a tan diversidad de contenidos ha propiciado una mayor diversidad en el consumo. Es una pregunta con la que me gustaría arrancar
esta charla, porque me parece que es probablemente uno de los elementos nucleares del momento en el que nos encontramos y probablemente las tendencias que nos vamos a encontrar en el futuro. Yo creo que la respuesta claramente es que no. Es decir, que ante la diversidad, es decir, ante un contenedor o una serie de contenedores que nos han propiciado una variedad y una heterogeneidad enorme de contenidos, realmente no ha propiciado que nosotros como consumidores, nosotros como audiencia, seamos más filtrables o de alguna manera seamos más proactivos a un consumo más heterogéneo también de estos contenidos. Tenemos que pensar que una plataforma traquea, es decir, crea trazabilidad de los contenidos que consumimos, es decir, de aquellos por los que navegamos, del tiempo en el que decidimos por cuál contenido, por qué película, por qué serie nos decantamos. Es decir, genera la existencia de un patrón que somos nosotros mismos como consumidores, y ese patrón, insisto, genera una trazabilidad de decisiones de consumo. A partir de todas estas decisiones de consumo, se crea este patrón, y este patrón directamente retroalimenta un algoritmo cuyo principal objetivo es precisamente satisfacernos como consumidores en decisiones que ya hemos creado, que ya hemos generado previamente. Es decir, alimentar mediante la oferta de nuevos contenidos que son similares a los que consumimos prioritariamente. De esta forma, el algoritmo crea un perfil al que seduce mediante la presentación de una película, de un contenido, desde el registro que habitualmente consumimos. Fijaros, es más que probable que si cualquiera de nosotros seleccionamos una película en Netflix, por ejemplo, el propio interface de la plataforma nos proponga una imagen diferente de la película. Una imagen que va a estar seleccionada en función de nuestras decisiones de consumo previas. Si eres un consumidor habitual de drama, es muy probable que el pic que presente de la película, el pic que te proponga, establezca un tono dramático del contenido. Si eres un consumidor de género, probablemente seleccionará un pic que genere la sensación de que la película, de que el contenido al que vas a acceder es un contenido de género. Por lo tanto, la prescripción se convierte en un autorreferente que, lejos de fomentar la curiosidad por descubrir creaciones diferenciales, diferentes, induce a crear una zona de consumo confortable y homogénea. Y por supuesto, el algoritmo finalmente también plantea la línea de producción, y probablemente aquí está también otro de los elementos nucleares del presente y del futuro. Como os digo, este algoritmo plantea la línea de producción y compras de contenidos de las plataformas en función de la satisfacción de las tendencias mayoritarias de consumo de los suscriptores. Por lo tanto, consumimos probablemente más de lo mismo y se produce desde las plataformas para que no se rompa esta tendencia. Además, curiosamente, las plataformas se han convertido en los verdaderos motores, digo, durante este periodo pandémico. Ahora estoy centrándome fundamentalmente, insisto, en esta pequeña radiografía de lo que nos está ocurriendo desde la producción en estos tiempos de pandemia, ¿no? Las plataformas se han convertido en los verdaderos motores de la producción a escala global, ¿no? Los formatos que llamamos originals, estos formatos que normalmente se adjudica la producción, la propia plataforma, pueden ser desarrollados inside, es decir, dentro de la plataforma o con la colaboración de la plataforma, pero también pueden ser desarrollados externamente a través de productoras independientes a las que las plataformas encargan el diseño de la producción ejecutiva, pero que estas propias productoras independientes que han desarrollado el producto pierden el IP, la propiedad intelectual de la película. Fijaros, de hecho, y ante el avance sistémico de esta práctica, el Club de Productores Europeos, una organización que aglutina a un buen número de productores que además tienen una larga tradición y tienen un slate muy potente de proyectos y de películas producidas, como os digo, el Club de Productores Europeos el año pasado publicó un código de prácticas justas para los streamers en relación con el contenido que encargan a productores independientes. Me gustaría ver un poquito con vosotros estas tres
cómo configura un poco este código, esas 3 ítems que configuran este código de buenas prácticas que trasladan los productores independientes a los streamers, para ver un poco cuál sería la petición que hacen los productores independientes a estas plataformas, ¿no? Este código está configurado para cambiar las reglas de interacción con los principales actores de la industria, básicamente Netflix, Amazon, Disney y HBO, y sigue las negociaciones en curso en muchos países, que sigue las negociaciones en muchos países europeos respecto a los contenidos que las plataformas encargan a las productoras independientes. En detalle, el conjunto de las reglas del European Producers Club comprende 4 principios básicos que se reúnen un poco con la esperanza de que se regulen estas prácticas por parte de las plataformas. Fijaros, el primer principio es que exista una remuneración y una participación económica justa y proporcionada, ya prevista por la Unión Europea para los autores, directores y otros titulares de derechos de autor o derechos afines, que también deben aplicarse a los productores independientes. En particular, la remuneración justa incluye tarifas razonables al productor, tarifas generales de acuerdo a los estándares de la industria y una remuneración adicional que se determinará de manera justa y en función de los resultados de la visualización, así como una reserva de contingencia adecuada. Es decir, fundamentalmente, si la IP, la propiedad intelectual, queda en manos de la plataforma, a pesar de que en muchos casos se ha desarrollado dentro del contexto de empresas productoras independientes, sin duda alguna el primer razonamiento es, bueno, páguennos acorde a ese desarrollo y páguennos acorde a esa pérdida de la propiedad intelectual. Y además, páguense en una temporalización mucho más amplia de la que la plantea inicialmente, que habitualmente son 3 años, con el objetivo, obviamente, de que se pueda reestructurar y regenerar, de alguna manera, estos revenues para que la propia empresa productora independiente pueda generar el desarrollo y la producción de otros contenidos. La segunda regla se centra en la contribución de los productores y su derecho a participar en futuras obras derivadas. Fijaros, en la medida en que una plataforma se queda con la propiedad intelectual de una película que produce, evidentemente en el contrato plantea indiscutiblemente su derecho a poder producir cualquier obra derivada de ese contenido original. Insisto, más allá de que esa IP se ha desarrollado en el seno de una productora independiente. Se aplica en el caso de equipos independientes que hayan adquirido, creado o desarrollado conjuntamente una propiedad intelectual y establece que la propiedad intelectual subyacente permanecerá en manos de la productora, incluidos los derechos para realizar secuelas, precuelas, remakes y cualquier otra obra audiovisual derivada basado en la película o serie de televisión inicial. Fundamentalmente, en este segundo ítem, el European Producers Club plantea muy claramente, ok, plataformas, fantástico, que produzcan nuestros desarrollos, pero indiscutiblemente tenemos que coparticipar o quedarnos con la propiedad intelectual de la obra, porque sin duda alguna todo este desarrollo, todo el proceso de guionización, todo el proceso evidentemente de desarrollo de casting, de localización, etc. Todo lo que tiene que ver con el empaquetamiento de un proyecto se ha producido dentro de la productora. Y sin duda alguna es bastante abusivo que una plataforma se quede con todo de alguna manera, con toda la propiedad intelectual de la película y, ojo, todos los derivados que esa propiedad intelectual de la película pueda generar. Asimismo, los derechos de explotación otorgados al servicio VOD deben limitarse a los derechos de la película o series de televisión que dicho servicio necesite en relación con la explotación primaria de la obra en la plataforma, permitiendo a la productora autorizar la razonable explotación adicional de los derechos restantes o no utilizados de la obra. Fijaros, el bloqueo, de alguna manera, de estas IPs, de cuando una obra
cuando es producida por una plataforma, insisto, delegada la producción a una productora independiente, esos IP, esa propiedad intelectual queda en manos de la plataforma, pero además bloquea cualquier otra posibilidad de explotación en otras ventanas que puedan bueno, ser competencia de esta plataforma. Sin duda alguna, yo creo que es de razón y es de recibo que los productores independientes puedan crear una línea, un long tail, una línea de explotación en el tiempo que, por supuesto, sin duda alguna, respete los derechos adquiridos por parte de la plataforma como principal productor, pero que plantee también la posibilidad a los productores de tener una explotación, insisto, más allá de lo que es la pura explotación en la plataforma en otras ventanas y a lo largo del tiempo. El tercer punto cubre la transparencia y la rendición de cuentas. Las plataformas, sin duda alguna, se han convertido en contenedores muy opacos en torno a los beneficios evidentemente, bueno, primero no a los beneficios, incluso al número de suscriptores, a la cantidad de suscriptores que están viendo los contenidos, es decir, al impacto que estos contenidos están teniendo dentro del propio modelo de negocio de la plataforma. Y es importante que estos servicios de VOD proporcionen a los productores independientes información regular y completa sobre la explotación de la obra, en particular con respecto al número de visitas, de visualizaciones generales de la obra en el servicio de VOD, incluyendo datos detallados por territorios, así como información relevante y completa sobre cualquier explotación fuera del servicio y los ingresos generados. Es decir, para los productores independientes, para nosotros, estos datos que nos otorgan la plataforma, sin duda alguna, van a ser datos y requisitos indispensables para saber de alguna manera, qué ratio económico estamos ofreciendo a la plataforma, pero también es expertise para conocer cómo funcionan nuestros prototipos en diferentes territorios, en diferentes audiencias, en diferentes nichos, en fragmentos territoriales concretos. Es una información que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo como expertise para futuras producciones. Y la recomendación final del Código de Prácticas Justas se refiere a los beneficios públicos y los incentivos fiscales que genera la producción de las obras. En particular, a los beneficios y subvenciones nacionales, la financiación de apoyo regional y los incentivos fiscales destinados a obras nacionales y europeas de los Estados miembros deben ser accedidos únicamente a través de empresas de producción independiente. Es decir, sin duda alguna, el productor independiente, en la medida que pueda aportar financiación a esas obras que producen y que explotan las plataformas, repito, deben tener acceso a las IPs, a los derivados, a toda la información de la explotación de esas obras, pero además a una parte incluso de los revenues provenientes de esa explotación en la medida en que puedan incorporar financiación porque se les está dando maniobra, campo, posibilidad de cofinanciar la obra a los productores independientes. Es decir, fijaros, en la pandemia, como os decía, mayormente nos hemos convertido en consumidores offliners, en consumidores que gestionamos nuestros visionados en diferentes tiempos, en pantallas portátiles, diversificamos nuestras opciones de visualización de las obras y sin duda alguna los máximos beneficiarios de este periodo pandémico, es decir, de esa situación que crean el cierre de los puntos de vista de los puntos de venta originales de nuestros contenidos, que son las salas de cine, han sido los grandes contenedores globales, las plataformas, y he querido un poco empezar por esta declaración de principios del European Producer Club respecto a cuál debe ser la relación de equidad con respecto a estos contenedores, a estas plataformas, porque creo que sin duda, repito, nos van a dar una pista de por dónde puede ir por dónde pueden ir las relaciones en el futuro entre la producción independiente y los grandes productores, contenedores, distribuidores, exhibidores. Porque al final una plataforma, sin duda alguna, se va a convertir en un gran aglutinador de toda la cadena de valor del audiovisual.
Y fijaros, otro dato que os quiero dar, que os quiero aportar porque es muy interesante. Paradójicamente, en los países que han tenido una política más laxa en la apertura de salas, en aquellos países en los cuales las salas no han sido cerradas al 100%, sino que han tenido aforo limitado, evidentemente con medidas anti-COVID muy potentes, etcétera, etcétera, restricción de aforos y tal, no han sido interesantes para las majors. Las majors, las grandes productoras, no han querido intervenir en una forma de explotación que ya, como os digo, estaba prácticamente lastrada por un aforo muy limitado, por cierre, etcétera, etcétera. Y ese espacio, ese pequeño espacio que ha quedado en estas salas, parcialmente abiertas, con aforo reducido, curiosamente ha sido tomado por el cine independiente y el cine de autor. Y lo más novedoso de esta ecuación es que la audiencia ha aceptado con absoluta naturalidad acceder a contenidos que muy probablemente no hubieran accedido porque evidentemente los cines de centro de ciudad habitualmente no exhiben este tipo de contenidos más autorales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es muy curioso, se ha producido una ecuación mediante la cual el público asiduo a las salas de cine, no porque no les hayan ofertado películas de major con valores de producción perfectamente visibilizados, con unas cotas de publicidad potentes, etcétera, etcétera, han dejado de ir al cine. No, han ido a ver las películas más independientes, más autorales, y además han abierto el abanico a que lleguen más películas de esta línea y se han fidelizado de alguna manera a esta forma de consumo. Una forma de consumo, sin duda alguna, prescrita indiscutiblemente a través de cercanía, a través de prensa especializada y a través de todo el circuito de festivales. Con lo cual, la sala, lo que ha quedado en este periodo pandémico de sala, ha sido un lugar especialmente afecto al cine de autor, y las audiencias han sido especialmente permeables a la visibilidad de este cine de autor, ¿no? Esto me parece que es muy relevante en la medida en que también abre esperanzas, yo creo, a que sin duda alguna hay todavía una conexión viable y posible con nichos, con audiencias más allá de las plataformas o incluso dentro de las propias plataformas. Pero fijaros, me gustaría centrarme ahora qué nos deja este periodo pandémico, de alguna manera. ¿Qué nos deja, ¿no? O sea, un poco cuál es esta fotografía que nos deja el periodo pandémico. Yo diría, voy a plantear algunos ítems también para luego, si queréis, charlarlo conjuntamente, y me gustaría, por supuestísimo, conocer vuestra opinión. Pero fijaros, a nivel de producción, yo creo que la escala temporal del parón que se ha sufrido en los rodajes, en las producciones, ha sido muy asimétrico en términos geográficos. Hay algunos países en los que se está volviendo a la normalización de la producción, a la normalización, entre comillas, con muchas medidas precautorias, sin duda alguna, con muchas medidas profilácticas, pero se está volviendo a producir, a rodar, y otros en los que todavía no se atisba esta vuelta a la normalidad en la producción. Ojo, esto ya nos está indicando que en el futuro inmediato vamos a asistir a un escenario asimétrico en lo que tiene que ver con la producción, la normalización de la producción, la normalización de la incorporación de los equipos a las producciones. Esta parada, sin duda alguna, ha propiciado que las grandes compañías de contenidos cinematográficos contraigan su producción, ¿vale? Pero que fundamentalmente varíen drásticamente su estrategia de distribución y exhibición. Es decir, se acabó, esta pandemia ha terminado, ha acabado con los grandes estrenos en multitud de salas, con un P&A de marketing, de marketing brutal el primer fin de semana, y se consolida el day and date, es decir, la crosslateralización en los estrenos en diferentes ventanas al mismo tiempo, y además se ha acortado sustancialmente el tiempo de explotación en la ventana ciátrica por parte de las majors. Insisto, estas son condiciones
que yo creo que el cine independiente, el cine más autoral, ha sabido aprovechar para incorporar sus contenidos, sus películas a esta ventana cinematográfica, a esta ventana theatrical que de alguna manera las majors han optado por no, en fin, por no optimizar en base o en función a otras estrategias como el day and date, como os digo, o simplemente el acortar el tiempo de ventana y pasar rápidamente al VOD transaccional y luego al VOD suscriptivo. En términos de financiación, yo creo que una de las claves para el mantenimiento de la diversidad editorial que a todos nos preocupa va a ser conocer la respuesta en términos cuantitativos y cualitativos de los fondos públicos nacionales e internacionales, obviamente, para dar una respuesta que permita la supervivencia de las empresas de producción independiente que sobre todo sustentan nuevos creadores. Yo creo que de esta respuesta va a depender en gran medida el tipo de recomposición de la industria más cercana al cine autoral y, por supuesto, la posibilidad de producir e incorporar al mercado el nuevo talento creativo, el nuevo talento creador. Guionistas, directores, productores. Es decir, aquí, indiscutiblemente, los fondos públicos van a ser claves y determinantes, de alguna manera, para saber cuál va a ser el tiempo de normalización en el cual las productoras independientes vamos a poder normalizar nuestra actividad y, como os digo, y además habitualmente son las productoras independientes las que canalizan todo el nuevo talento y les dan una posibilidad de emerger en el mercado, ¿no? Yo creo que la pandemia sí nos ha demostrado de forma muy contundente la realidad industrial en la que desarrollan la mayoría de las productoras independientes su trabajo y especialmente sus competencias industriales y especialmente en el área iberoamericana. Aquí me gustaría que fuéramos especialmente críticos y entendiéramos un poco qué fotografía nos deja la pandemia respecto a nuestro sector como productores independientes. Yo creo que esta fotografía muestra un sector enormemente atomizado, con una gran cantidad de empresas productoras que además deben competir entre ellas para buscar recursos y audiencias en un mercado que está muy limitado a un número de fuentes de financiación y, evidentemente, audiencias. Los players financieros, además, a los que pueden concurrir esta gran cantidad, de alguna manera, de productoras independientes, carecen de flexibilidad estructural. Estamos hablando de fondos públicos, de televisiones públicas, que son enormemente burocráticas, tardan mucho, son monstruos prácticamente que tardan muchísimo en buscar flexibilización y en buscar escalas para adecuarse a nuevos entornos. Y esto, ¿qué ha ocurrido? Que fundamentalmente los fondos públicos, las televisiones generalistas, se han visto o de alguna manera han coparticipado muy poco en esta reconfiguración de un mapa que permita a las productoras independientes salir del atolladero de una manera más o menos integral, ¿vale? Y en beneficio precisamente de las plataformas que han adoptado este modo algorítmico para implementar la financiación a los contenidos, ¿no? Es decir, por una parte los fondos públicos y las televisiones públicas, por su propia estructura, por su propia esencia burocratizada, pesada, muy ligada a decisiones políticas, han estado enormemente o están trabajando enormemente con enorme lentitud para reactivar el sector y, sin embargo, las plataformas, aquellas que están trabajando con criterios muy algorítmicos, han entrado muy rápidamente y se han consolidado muy rápidamente en esta nueva realidad financiera, ¿no? Yo creo que esta atomización además plantea de forma inmediata una altísima volatilidad en lo que se refiere a la continuidad temporal de las empresas, ya que su crecimiento sea muy escaso y muy dilatado en el tiempo. Es decir, hay estas empresas atomizadas que están concurriendo salvajemente en un entorno muy salvaje por los escasos recursos, de alguna manera, tanto públicos como dinero de mercado que existen, de alguna manera generan muy poca producción y, por lo tanto, muy poca posibilidad
de aumentar, de aumentar empresarialmente a mayores escalas, ¿no? Además, yo creo que junto a esta atomización, junto a esta concurrencia o esta competencia concurrente por los recursos financieros habituales para las empresas independientes, hay que sumar que estas empresas, curiosamente, carecen de diversidad de skills y roles dentro de las compañías. Habitualmente no se genera una estrategia empresarial, una estrategia empresarial basada en organigramas que contemplan aspectos organizativos, financieros, legales, sino que el talento se aglutina en torno a la figura del productor creativo. Es decir, hay una serie de productores creativos que se juntan, ¿vale?, pero que no contemplan que dentro del organigrama empresarial debemos dar cabida, debemos dar espacio a aspectos de alguna manera a especialistas, a otro tipo de socios que sean especialistas en financiación, que sean especialistas evidentemente en temas legales. Es decir, estos espacios o los externalizamos o son abordados en segundo término en función a las necesidades del momento. Y este hecho también influye en la imposibilidad de un crecimiento de la empresa productora. Es decir, si nos juntamos 4 productores creativos que estamos de alguna manera empastando nuestros skills, es muy difícil que haya un espacio de crecimiento empresarial, porque probablemente vamos a estar ya no solo consumiendo los recursos externos, los escasos recursos externos, sino que dentro de nuestra propia compañía vamos a pelearnos casi por que esos recursos externos lleguen a la compañía. ¿Quién de esos productores finalmente va a ser el que sostenga el desarrollo de sus productos con ellas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante pensar un poco qué está ocurriendo, en qué realidad de mercado nos estamos moviendo, ¿no? Esta atomización, esta falta de skills, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que estos dos factores, la atomización y la escasez de recursos, unido a la falta de una amplia o al menos de una heterogeneidad dentro de las competencias de los socios de las empresas productoras independientes, son factores determinantes en un ecosistema en el que es muy complicado que podamos crecer y podamos establecernos y más, evidentemente, en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, en el que los recursos, insisto, no solo no se han ampliado, sino que evidentemente se han comprimido, es decir, se han contraído, ¿no? ¿Qué conclusiones, ya voy a pasar directamente a las conclusiones, qué conclusiones saco un poco de esta forma nueva de consumo, de esta posición un poco en el ecosistema de la producción de las productoras independientes, etcétera, etcétera? Yo creo que es fundamental crear en el ecosistema de la producción cinematográfica un entorno económico y financiero en el que prevalezca la diversidad editorial de contenidos, pero que tenemos que reorganizarnos para fomentar la creación de empresas con un mayor nivel y posibilidad de crecimiento, y que aglutinen talento de diferentes áreas que implican creación, gestión, financiación del contenido y del talento, ¿no? Es fundamental que el nuevo talento luche por crear empresas viables, escalables en el futuro y con posibilidad de sinergiar diferentes competencias dentro de la misma compañía. Para mí esta va a ser una de las claves que nos va a ayudar, sin duda alguna, a generar empresas con las cuales producir y coproducir en el presente futuro pospandémico, ¿no? También, sin duda alguna, potenciar la fase de desarrollo de proyectos en coproducción. Hay que potenciar los espacios de encuentro entre creadores y productores, y sobre todo en el ámbito de la coproducción, con el doble objetivo de potenciar contenidos con un ratio de coproducción lo más orgánico posible y al mismo tiempo que se generen estrategias de financiación y distribución adecuadas a las nuevas realidades. Esto yo creo que también es básico. Es decir, cada vez más tendremos que iniciar las coproducciones en el origen del proyecto. Es decir, probablemente, sin duda alguna, tendremos la posibilidad de incorporarnos a coproducciones técnico-artísticas que estén más en una fase de mayor madurez,
pero creo que sin duda alguna también una de las claves para poder sostener las coproducciones en el entorno de la pospandemia va a ser sin duda alguna trabajar desde el desarrollo conjuntamente los dos coproductores y buscando el mayor nivel de organicidad posible en la coproducción. Los laboratorios, las residencias, los mercados, cualquier espacio que en suma propicie la sinergia de estos creadores, de estos gestores que son los productores, en el inicio temprano del desarrollo del proyecto van a ser claves. Y en estos desarrollos tenemos que ser muy conscientes de las audiencias, de su renovación, de cómo mejorar nuestro diálogo con ellas. El diseño de audiencias, del que ayer hablaba Isona, creo que va a ser clave, ¿vale? Clave para analizar todos los posibles diálogos que nos ofrece una obra con los posibles y con los diferentes nichos a los que podemos llegar con esa película. Clave, fundamental, pensar también en las audiencias y en cómo generar nuevas audiencias. Creo que tenemos que ser muy realistas con los cronogramas de producción de los proyectos. En este momento las coproducciones deben contener el elemento de deslocalización en la fase de rodaje, ya que obviamente a mayor deslocalización es casi seguro que vamos a maximizar el riesgo de sufrir percances en rodaje debido a las diferentes legislaciones sanitarias que se aplican en los diferentes países que pueden componer esa coproducción, ¿no? Es decir, intentemos deslocalizar lo menos posible los procesos de producción. Es probablemente un buen momento para establecer criterios de coproducción técnico-artísticos en los que cada uno de los procesos integrales de los hitos de una producción, el rodaje, la postproducción fundamentalmente, se realicen unitariamente en los diferentes países que componen la coproducción para que solo se desplace el talento modular. E insisto, minimicemos los riesgos que podemos establecer o que podemos padecer en caso de que deslocalicemos demasiado un rodaje en diferentes países que van a tener diferentes legislaciones sanitarias, diferentes situaciones pandémicas, etcétera, etcétera, ¿no? También analizar y optimizar la escala del equipo técnico-artístico que se incorpora a las producciones de las películas. Hay que plantear equipos de producción realistas y que se acomoden a la realidad financiera que rodea la producción. Fijaros, la parada de un rodaje por un contagio en una superproducción es enormemente costosa, pero rápidamente se absorbe por el músculo financiero de la propia de estas grandes compañías y por los completion bonds, por los seguros a buen fin, que ya empiezan a asegurar rodajes incluso en tiempos de pandemia o en tiempos de pospandemia, ¿vale? Sin embargo, para una pequeña producción que sufra el impacto de un contagio y deba parar parcialmente un rodaje, puede suponer un impacto económico incalculable. Es decir, puede paralizar una película o lo que sería peor incluso, bueno, no, peor que paralizarlo no hay, pero sin duda alguna podría generar reequilibrios que no contribuyan al buen fin de la película, ¿no? Es decir, dejar de rodar ciertos elementos, ciertas secuencias, etcétera, etcétera, para generar un poco el reajuste económico que supone el parón de la película, ¿no? En cualquier caso, sin duda alguna, implementar un tanto por ciento extra en nuestros presupuestos para adoptar medidas profilácticas necesarias para realizar el rodaje. Ahorrar en estas medidas, no evaluarlas, puede suponer otro descalabro económico fundamental porque padezcamos un contagio, porque padezcamos elementos, de alguna manera, que la pandemia está claro que nos está poniendo en evidencia, ¿no? Desde la perspectiva financiera, me parece que va a ser muy relevante en el futuro analizar y reflexionar el orden y la jerarquía de las diferentes fuentes de financiación de las que disponemos como productores independientes. Cada vez en mayor medida hay, por parte de los fondos públicos, una reacción contra el riesgo de que las obras no se realicen, que la financiación no se complete y que por lo tanto se produzca un riesgo de oportunidad por haber concedido una ayuda, un grant, a un proyecto que no logra finalizar la financiación, ¿no? Esta situación está llevando a un escenario extraño, y es que los fondos cada vez más y en mayor medida quieren garantías de financiación in place previas a la aplicación. Es decir, que el proyecto tenga el aval del mercado
por la incorporación de televisiones, agentes de ventas, distribuidores, etcétera, etcétera, y que van a ser fundamentales para que, esto va a ser, fundamental para que cada productor sepa identificar dónde se encuentra la financiación tractora. Es decir, dónde se encuentra la financiación que nos permita aplicar a los fondos y a dinero de mercado, obviamente, en una situación de competencia concurrente cada vez más optimizada. La financiación asegurada y la garantía de que los contenidos van a tener visibilidad en el mercado nacional e internacional, festivales, en el mercado, insisto, nacional e internacional, sin duda alguna van a ser los dos elementos que van a determinar la optimización a la aplicación de los fondos públicos en el futuro postpandémico. Esta realidad, sin duda alguna, implica que el productor va a tener que tener un amplio conocimiento tanto de su mercado y de las fuentes de financiación de su mercado, como de las fuentes de financiación de otros mercados, el del coproductor, y de todos los recursos de carácter internacional que puedan ser viables en la financiación y la explotación de la obra. Debemos tener también la posibilidad de incorporar nuevos players a la financiación. A mi juicio, hay dos posibilidades muy claras, ¿no? Por una parte, que las plataformas incorporen financiación vía obligatoriedad de inversión de parte de sus beneficios anuales en la producción independiente, es decir, lo que ya están haciendo las televisiones generalistas y las televisiones del modelo Pay TV en Europa hace ya bastantes años, es decir, que parte de los beneficios interanuales de la plataforma, un tanto por ciento, un 5, un 6%, se incorporen directamente a la producción, a la compra de derechos de emisión o a la coproducción de películas, de obras de productores independientes, o que esta obligatoriedad exista, quiero decir, y que las plataformas nacionales, es decir, como sabéis, en este modelo, en este momento las OTT, existen OTTs de escala global, fundamentalmente la que hemos planteado, Netflix, HBO, sin duda alguna Amazon, pero también existen multitud de OTTs, de plataformas de carácter nacional, que normalmente plantean negociación con los productores independientes mediante un modelo de fee transaccional. Es decir, la plataforma adquiere el contenido para alquilarlo en su plataforma y parte de los beneficios de ese alquiler de los contenidos pasa al productor. ¿Qué ocurre con este modelo? Que evidentemente no garantiza mínimos, o sea, MGs, mínimos garantizados para que el productor independiente los pueda incorporar a su modelo de financiación. Lo obvio, lo lógico, sería que estas plataformas nacionales, en un futuro inmediato, pudieran viabilizar mínimos garantizados que el productor pueda incorporar a su plan de financiación y que estos mínimos garantizados puedan ser recuperados por las plataformas nacionales, por las OTTs nacionales, en la misión de las plataformas o que coproduzcan obra con el productor independiente. Sin duda alguna, esta opción debe pasar inevitablemente porque esas plataformas nacionales consoliden su core de suscriptores y que planteen no solo la compra de catálogo, que es lo que están haciendo hasta ahora fundamentalmente, o mediante el modelo transaccional, sino que se involucren en la producción de nuevos contenidos que puedan ofertar en exclusiva a sus suscriptores. Es decir, trabajar un poco al modo de las plataformas globales. También yo creo que va a ser clave para el productor una visión long tail de la explotación de los contenidos, en la que va a ser fundamental priorizar estrategias desde el inicio del desarrollo de los contenidos que contemplen la optimización de esa explotación en función a la jerarquización de las ventanas de explotación, al ámbito geográfico de las mismas. Si es una explotación nacional, primero, posteriormente una continental, posteriormente una global, qué modelos de monetización estamos empleando, el transaccional, el suscriptivo, es decir, el modelo de rentabilización que plantean esas ventanas, etcétera, etcétera. Va a ser fundamental intentar optimizar, insisto, la explotación de los contenidos, de las coproducciones, en ese long tail, en ese modelo long tail, como se decía.
Otra vía que a mi juicio va a ser fundamental es explorar la incorporación del capital privado a la producción y a la coproducción de nuestras películas. La experiencia, sin embargo, nos dice que el equity no es demasiado amigo del riesgo y por lo tanto no es frecuente que aterrice en un modelo de negocio tan volátil como el cinematográfico. Salvo en el caso de contenidos que provengan de estructuras empresariales grandes, es decir, de las majors, y con mucha presencia en el mercado internacional, que a su vez incorporan valor de producción muy visible, el capital privado en general es muy reacio a invertir en líneas editoriales y contenidos que de alguna manera implican más complejidad desde el punto de vista industrial y comercial, ¿no? Es decir, el cine de autor, sin duda alguna. Sin duda hay que habilitar herramientas fiscales que atraigan a este capital vía crédito fiscal o mecenazgo, y también, ¿por qué no?, buscar valor añadido para que estas compañías puedan incorporar parte de su pago a Hacienda en la financiación de contenidos mediante esos instrumentos fiscales, pero que además puedan sinergiar los valores que emergen de ciertos contenidos, y cuando hablo de valores, me estoy hablando evidentemente de valores éticos, morales, los que fueran, ¿vale? Y que puedan alinearse con los valores de marca de estas empresas, de estas compañías. Es decir, algo que ya se está haciendo, por ejemplo, en México a través de Ficine, en los cuales las compañías no solo incorporan financiación equity, financiación privada a través de incentivos fiscales, sino que además pueden incorporar su marca a los propios títulos de crédito de la película y por lo tanto adscribirse a los valores que emanan de la película. Para finalizar, me gustaría también fijarnos un poco en que estuviéramos también más atentos un poco a las dinámicas que están empleando los creadores digitales y a las lógicas que emanan de los ecosistemas de producción digital. Sin duda alguna, el agilismo, las posiciones agilistas de estos creadores digitales, las escalas de producción que emplean, los nuevos formatos, ser valientes a la hora de escribirse a los nuevos formatos, intentar llegar a nuevos públicos mediante nuevos modelos de negocio, creo que son enseñanzas que estos creadores digitales y este ecosistema de producción digital nos puede enseñar de cara a un futuro post-pandémico. Y veo que me he pasado ya mucho de tiempo y me gustaría, no sé, conocer vuestras preguntas, conocer vuestras opiniones. Me gustaría que estableciéramos, en suma, un diálogo un poco en torno a estos temas, repito, que os he planteado, ¿no? Abierto a preguntas, abierto a opiniones. Como os decía, me gustaría que entendierais que esto no es una charla que determine en ningún caso soluciones, sino que he intentado ver un poquito cuáles son los elementos que a mi juicio van a ser determinantes en este futuro inmediato que nos deja la pospandemia. Así que abierto a preguntas, abierto a intervenciones. Muchísimas gracias, Luis, por estas intervenciones y por estas palabras que nos has dado justamente y por darnos estas claves para tratar de entender este escenario post-pandémico al cual nos vamos a enfrentar próximamente. Una de las preguntas que ya tenemos es de Sandra Idiota, que justamente va con algo que ha pasado, que es que ella menciona que algunas salas de cine se han abierto a presentar cine independiente y han tenido éxito en este ejercicio. Que si de alguna manera conoces un caso o conoces casos similares, o si crees que eso puede ser una tendencia. Igualmente, esto lo podemos unir un poco con los éxitos que sucedieron el año pasado y este año con ciertos documentales o con ciertas producciones independientes que en las plataformas tuvieron mucho éxito. No sé si nos puedes comentar si eso puede ser una tendencia en el futuro o post-pandémico. Bueno, yo creo que es evidente que el presente pospandémico, lo que nos está dejando clarísimamente es una realidad de mercado muy diferente a la previa. Las majors, como ya hemos comentado, cada vez están probablemente menos interesados en monetizar única y exclusivamente en theatrical, en salas,
y están pasando a un modelo de day and date, es decir, de intentar estrenar crosslateralmente en diferentes plataformas el mismo día o simplemente llegar a las salas y estar mucho menos tiempo en la sala para pasar a otros escenarios de monetización y de rentabilización como el video on demand transaccional, el suscriptivo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que indiscutiblemente las salas siguen necesitando contenidos que exhibir, sin duda alguna. Y ahí es donde yo creo que se ha experimentado un cambio muy sustancial en lo que se refiere, evidentemente, a los programadores de salas, ¿no? A los exhibidores. Creo que se han abierto muchísimo, muchísimo a incorporar contenidos que de otra manera muy probablemente estarían en otras circunstancias, en un escenario prepandémico, esas mismas salas hubieran estado copadas por contenidos de medios, por contenidos mucho más mainstream, y ahora sin duda alguna se han abierto a que contenidos, y hablo de un caso muy concreto, El año del descubrimiento de Luis López Carrasco, por ejemplo, o películas similares, ¿no? Películas iberoamericanas, latinoamericanas que han llegado a salas, etcétera, etcétera. Claro que han abierto un espacio, claro que han abierto un hueco, y lo que es más interesante y me parece más relevante es que además esa apuesta por intentar que las salas no paren y que recepcionar ese cine de autor, ese cine más inmersivo, curiosamente se ha visto compensado, o los exhibidores han visto compensada esta fórmula de riesgo porque la audiencia ha acudido y se ha fidelizado a esa línea editorial. Es decir, de alguna manera rompe un poco con esa tendencia que dice, bueno, el público va a ver, evidentemente, películas, es decir, al final lo que demuestra de alguna manera es que si al público le das una línea editorial diferente, sin duda alguna va a estar allí, va a ver ese tipo de cine, va a fidelizarse. Es decir, el grave problema que hemos tenido es un problema de invisibilidad con el cine de autor. No hemos podido llegar a las salas porque no había prácticamente sala, no había parque de salas que pudiera de alguna manera plantear una exhibición más o menos natural de estos contenidos, y ahora que las medios de alguna manera han desalojado la sala porque no es un lugar de monetización fiable, lo hemos ocupado con las películas más independientes y el público ha reaccionado de una manera muy positiva, fidelizándose a esos contenidos, ¿no? ¿Qué me lleva a pensar esto? Que sin duda alguna el siguiente paso es que estos exhibidores multiplexen los contenidos en la sala. Es decir, probablemente lo que va a ocurrir es que no va a haber 4 sesiones con una misma película, sino que probablemente estos exhibidores van a seguir intentar mantener este nicho de espectadores que se han fidelizado más a esta diversidad editorial, manteniendo pues probablemente diferentes películas a lo largo del día en una rejilla de salas, ¿no? Pero sin duda alguna, Sandra, yo estoy muy de acuerdo contigo yo creo que ha sido una de las mejores conclusiones a las que hemos llegado, que el público, cuando les visibilizan líneas editoriales diferenciales, va a la sala y les gusta, además, afrontar el riesgo de ver películas que si no pasarían invisibles, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que esa es la mejor lectura del cierre parcial de las salas, ¿no? Y probablemente en la medida en que vayamos reabriendo salas, este fenómeno va a quedar aquí, sin duda alguna, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Y tenemos una última pregunta que señala justamente que varios de los productores les toca ahora enfrentar a otros productores en búsqueda de una posible coproducción. ¿Qué aconsejarías en este momento en donde hay tanta, de alguna manera, necesidad por seguridad, o seguridad para el caso de culminar una pieza, una obra, una película? ¿Cómo recomendarías qué son elementos claves para transmitir esa seguridad en una reunión de 15 minutos con un potencial coproductor? Bueno, yo creo que un poco en la charla lo que he intentado es precisamente acercarme al menos a estas referencias, ¿no? Yo, desde luego, desde el punto de vista del concepto de coproducción internacional y ciñéndonos exclusivamente al área iberoamericana, insisto, creo que va a ser clave y determinante acercarnos a las coproducciones de la manera más orgánica posible. Es decir, tenemos que frecuentar
cuando la realidad pospandémica nos lo permita, sin duda alguna, e incluso a través de todo la tecnología que nos permite la comunicación a distancia, tenemos que intentar potenciar los desarrollos muy en inicio de obra. De tal manera que fluya el elemento técnico-artística de la manera más natural posible, de manera que fluya la confluencia de fenotipos, de universos, de culturas, de personajes de muy diversa nacionalidades, de una manera lo más, como os digo, orgánica posible, porque de ahí, sin duda alguna, vamos a lograr una mayor fluidez a la hora de afrontar la búsqueda de la financiación en nuestros diferentes mercados y en los mercados internacionales, ¿no? Eso como primer elemento. Por lo tanto, yo estoy casi convencido de que los fondos, de que las instituciones públicas, las instituciones que gestionan el patrimonio, la economía cultural, sin duda alguna van a propiciar que estas residencias, como os decía, laboratorios, mercados, cada vez tengan una mayor presencia en el ámbito de la coproducción internacional y cada vez tengan un mayor desarrollo y una mayor fuerza en los desarrollos y valga la redundancia de los proyectos en coproducción. Sin duda alguna, hay que encontrarse ahí, en el origen del proyecto, ¿vale? En cualquier caso, también, sin duda alguna, necesitamos, y como os decía, tener productores que cada vez entiendan mejor y visualicen mejor, visibilicen mejor dónde está la tractorización de la financiación. Para mí eso es algo también clave. Creo que todos somos conscientes, porque todos estamos aplicando claramente a fondos nacionales y a fondos internacionales, que, como os decía en la introducción en la charla, la financiación in place, es decir, el hecho de que ya tengamos financiación incorporada al proyecto y tengamos agentes de venta y distribuidores que garanticen que nuestros contenidos van a tener una mayor circulación en el ámbito iberoamericano, en el ámbito internacional, son elementos claves para que los fondos se sientan cómodos, para que los fondos y el dinero del mercado se sientan cómodos, sientan que no están perdiendo esa entre comillas, oportunidad de aportar la financiación pública a proyectos que con seguridad van a poder llegar a buen fin y van a estar en el mercado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que acostumbrarnos que los fondos que habitualmente han sido fondos tractores de inicio, los fondos nacionales, por ejemplo, quizás cada vez más se encuentran en una posición de segundos, terceros fondos y tenemos que identificar claramente, insisto, dónde están esos fondos tractores. Si van a ser, que cada realidad de mercado va a ser diferente, si van a ser televisiones, si van a ser plataformas nacionales, si va a ser equity, si van a ser fondos propios, no sé, pero que de alguna manera tenemos que identificar dónde están esos fondos tractores que nos pongan en una situación de competencia concurrente más solvente de cara a los fondos públicos. Eso para mí es evidente, ¿no? Insisto, atachar sin duda alguna, incorporar al proyecto distribuidores y agentes de ventas internacionales de una manera lo más inmediata posible para que nos den su visión de nuestro desarrollo de cara a las audiencias internacionales. Eso también me parece clave. Tenemos que oír, tenemos que escuchar a los expertos de alguna manera, que son los agentes de ventas internacionales, las plataformas nacionales, también por supuesto las internacionales, los distribuidores, que conocen a las audiencias, tenemos que escucharlas, porque tenemos que posicionar y tenemos que dialogar con esos nichos de audiencia de una manera, de la manera más proactiva posible. Y desde un punto de diseño de producción, lo que os decía, me parece también clave, por lo menos en estos tiempos más pegados al final de la pandemia, ojalá, insisto, al final de la pandemia, intentar que los diseños de producción sean lo más deslocalizados, lo menos, perdón, deslocalizados posibles. Es decir, si tenemos, fijaros, en la época prepandémica era muy normal que rodáramos en 2 o 3 países, porque las coproducciones técnico-artísticas lo pedían además, ¿no? Yo creo que en estos momentos es clave plantearse diseños de producción no muy deslocalizados. Es decir, si podemos intentar generar rodajes en un solo país y además en un país que garantice de alguna manera medidas sanitarias, no sé si laxas, pero que desde luego prevean que podamos
rodar en las mejores condiciones posibles, que no haya cierres, que no haya peligro de contagio, que la situación esté lo más normalizada posible, mejor. Y probablemente llevarnos la postproducción a esos otros países que quizás evidentemente tengan indiscutiblemente una realidad fitosanitaria pues, probablemente más arriesgada o menos cómoda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como os decía también, yo creo que es fundamental el hecho de plantearnos escalas de equipos. Es decir, tenemos que intentar llevar medidas sanitarias a los rodajes efectivas y, desde luego, escala de personal técnico-artístico lo más ajustado posible. Y a lo mejor hay que ajustarlos incluso desde el guión. A lo mejor tenemos que reescalar el guión para no llevar 50 personas a entornos de riesgo, etcétera, etcétera, sino, repito, ajustarnos lo máximo posible a intentar por todos los medios que no impacten en los rodajes, sobre todo en los rodajes, que son sin duda las situaciones de riesgo más evidentes, que no impacten en los rodajes contagios o situaciones que pueden poner en problemas las estructuras financieras de las películas, ¿no? Yo creo que esos dos elementos en el diseño de producción son indiscutiblemente básicos también, ¿no? Bueno, por razones de tiempo, Luis, bueno, y a todos los participantes, ya debemos ir cerrando justamente esta actividad. Yo creo que ha sido muy productiva. Luis, te agradecemos esta hora que has compartido con nosotros y que nos ha permitido justamente tener estas pinceladas y estas ideas acerca de lo que es este escenario que se ha generado a partir de la crisis de la COVID-19 y su aproximación en el área audiovisual. Gracias por toda la información que nos ha dado. Han quedado un par de preguntas que están ahí sueltas, te las vamos a enviar para responderlas. Y bueno, a todos nuestros participantes y a ti, Luis, agradecerles por habernos acompañado en esta jornada hoy viernes de lo que ha sido nuestra cuarta jornada de Learning and Training del MAF 2021. Y por supuesto invitarlos a que continúen con nuestras actividades en esta sección y decirles que el lunes a las 5 de la tarde los esperamos para continuar con todo nuestro programa. Nos acompañará Luciano Barizone con una charla denominada La respiración invisible del cine, en donde hablaremos de temas creativos y de dirección que seguramente serán muy útiles para todos los participantes, tanto del MAF 2020 como nuestros invitados del HAC MAFIS. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar allí detrás y muchas gracias al MAF, a ti, Alex, a Anabel y bueno, ojalá nos encontremos en el camino, seguro, y muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí un viernes. Gracias. Gracias a todos y nos vemos el día lunes. Hasta luego.